Bueno, bienvenides a todos. Ahí estamos esperando unos minutitos, así pueden tener ingreso todos los que están en la sala de espera. Bueno, bienvenides y celebrar que estemos en esta charla de apertura de la capacitación de género para trabajadores y trabajadoras de áreas de prensa y medios de la universidad. Y bueno, hoy me toca moderar, me toca presentar esta charla, la verdad que desde una profunda emoción por lo que significa este evento para la universidad pública, por el día que nos toca hoy atravesar y por lo que significa también la ley Micaela. Estamos homenajeando desde la universidad a una compañera joven, una compañera militante, que luchó y soñó por un mundo más justo. Y que además sufrió la peor forma de la violencia machista. Desde 2018 tenemos la responsabilidad, el compromiso desde todos los trabajadores que asumimos la función pública de formarnos, de capacitarnos, para poder erradicar, prevenir, sancionar la violencia de género en todos los espacios de trabajo y de todos los espacios que nos toca habitar, ocupar desde nuestra práctica profesional y académica. Entonces, en principio, celebrar que estemos haciendo este homenaje a Micaela, que además lo hagamos un día como hoy, que no es casual, lo elegimos, que sea el 23 de septiembre esta apertura de esta capacitación, porque es el día que conmemoramos la promulgación de la ley de voto femenino, una ley que hace 73 años, decía Evita, resumía en una condensada letra en el discurso histórico que dio cuando lanzó la ley, dijo, en estos artículos condensados, en estos artículos tan breves, en realidad hay una historia larga, larguísima, de luchas, de también tropiezos y de esperanzas. Y decía algo así, a ver si lo tengo para leerlo, que me parece que es hermoso la palabra, las palabras que usa Evita. Dice, por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y creo que eso es un poco también lo que sentimos cuando hablamos de la ley Micaela, sentimos bronca, sentimos dolor, pero también sentimos esperanza de todo lo que está habilitando, todo lo que está permitiendo que construyamos desde nuestros espacios de gestión, desde nuestros espacios de trabajo. Y bueno, también celebrar que estemos en la universidad pública que ha asumido este compromiso voluntariamente de impulsar esta capacitación para todas sus dependencias, para todos sus claustros, y que se trate de una casa de estudios donde también podamos transformar la forma en la que construimos saber, ¿no? Yo creo que la capacitación de la ley Micaela lo que nos propone es otra forma de construir saber. Muchas veces históricamente se hizo esta antinomia entre el saber y la emoción, ¿no? El saber y la pasión, la razón y la emoción. Y me parece que lo que propone la ley Micaela, las capacitaciones de género, tienen que ver con una pedagogía de la sensibilidad, con una pedagogía de la empatía con el otro, con la otra, con leotre, que transforma también el modo en el cual construimos conocimiento, ¿no? Que además, vale decir que esta antinomia tuvo su correlato históricamente en los roles de género, ¿no? Donde lo femenino, lo sensible, lo masculino, lo racional, frío, neutral, aséptico, y la ciencia y la universidad estaba de ese lado, del lado de la neutralidad y la asepsia. Entonces me parece que esta también es una capacitación que también transforma el modo en que pensamos la construcción de conocimientos. Y en ese sentido quiero celebrar también y expresar mi gran emoción porque hoy nos acompañan unas compañeras que están en lugares claves de construcción de otro saber, de construcción de otro saber y otro poder, y que además tienen una gran trayectoria y han encabezado muchísimas luchas por el movimiento de mujeres, por la lucha feminista, pero también por la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas desde distintos espacios. Así que paso a presentarlas. Está con nosotros Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Mónica Macha, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación. Miriam Lewin, defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sandra Torlucci,
rectora de la Universidad Nacional de las Artes y coordinadora de la Red Universitaria de Género, RUGE, del Consejo Interuniversitario Nacional. Andrea Varela, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, y saludamos también la presencia de nuestro secretario general de la universidad, Patricio Lorente, el secretario de Extensión, Sebastián Palma, y bueno, también enviamos la adhesión y el saludo de Florencia Saintud, la diputada provincial, que lamentablemente tuvo un inconveniente y no se pudo conectar, pero que mandó su saludo y adhesión al trabajo que estamos hoy encabezando. Y antes de pedirle la palabra a las compañeras, que estamos ansiosos por capacitarnos, escucharlas, yo también me voy a capacitar, así que para mí me entusiasma muchísimo poder participar de este encuentro. Quería agradecer también a toda la colectiva de trabajadores y trabajadoras que están construyendo esta capacitación, que como habrán visto en el programa, tiene una amplia cantidad de contenidos, desde tipos y modalidades de violencia de género, comunicación con perspectiva de género, nuevas masculinidades, bueno, después vamos a enfatizar un poco en esto, pero es la verdad un trabajo muy, muy importante el que están haciendo, tanto desde el Ministerio de las Mujeres, como de la Facultad de Periodismo, como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad, desde la Dirección de Políticas Feministas y la Dirección de Género, para construir materiales, para actualizarlos, porque en muchos casos no hay antecedentes, o claramente porque las luchas, por suerte, se revolucionan y avanzan muy rápido, hay que actualizarlos, ¿no? Entonces, reconocer también este trabajo en red, que para mí retoma lo mejor de los legados de la lucha feminista, que tiene que ver con un trabajo muy solidario, muy sororo y muy horizontal, y con mucho esfuerzo, con mucho compromiso de todos. Bueno, también reconocer, agradecer a la compañera de la Prosecretaría de Medios, Noelia Durante, que viene empujando y motorizando esta capacitación desde hace 2 años, 3 años, ya perdimos la cuenta, pero estaba todo preparado para alargarlo prepandemia, y bueno, los eventos hicieron que se postergue, pero que igual recreamos las formas como para poder hacerla igual. Agradecer al equipo docente de todas las instituciones coorganizadoras, Noelia López, Marina Font, Karina Broggi, todo el equipo de las direcciones de género y de políticas feministas de la Prosecretaría de Derechos Humanos, a Lucía García, Amanda Alma, Carolina Valderrama, todo el equipo de comunicación del Ministerio, que también son un montón trabajando, el equipo de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo, Ariel Sánchez, Lucas Vialey, Flavio Rapizardi, bueno, todos los compañeros les compañeres y las compañeras y los compañeros que están acá, y también los tutores, que son tutores de la Facultad de Periodismo, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Facultad de Trabajo Social, que van a estar acompañando el proceso dentro de cada comisión, porque como verán, ya somos 200 participantes en esta reunión, así que por suerte somos muchos que vamos a participar de este proceso. Bueno, también agradecer a los compañeros del canal de la radio de la editorial que colaboraron, de la universidad, que colaboraron con la organización, con la difusión, y a todos los trabajadores aquí presentes, porque hay una cosa que es importante decir, que es que nosotros no partimos desde cero en esta capacitación. Estamos apoyándonos en un montón de trabajo que se viene realizando hace varios años en los medios públicos universitarios de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos desde colecciones enteras especializadas en género, de libros, tenemos la experiencia de haber hecho coberturas especiales de muchísimos eventos de más de 12 horas, sosteniendo coberturas especializadas en género, con tratamiento en contra de la violencia, por ejemplo, en las marchas de Ni Una Menos, en las marchas del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Tenemos también el orgullo de tener un canal universitario que lanzó, propuso, impulsó el primer programa feminista que utilizó el lenguaje inclusivo en la televisión argentina, y que me parece importante también aprovechar esta ocasión como para volver a hacer un desagravio a la violencia que sufrieron esas compañeras y esos compañeros cuando propusieron desde un medio público dar este debate, ¿no? Inusitada, y bueno, no se echaron para atrás. O sea, hace 2 años sigue estando todes en los medios universitarios, así que
eso también es algo que es para celebrar. Bueno, el desafío que nos convoca hoy es abrir un espacio de reflexión colectiva, un espacio de encuentro, donde podamos, con estas condiciones que claramente no son las ideales, no son las que hubiésemos querido, y que sabemos que también representa un esfuerzo de cada uno, poder conectarse, poder entender la plataforma, poder acceder a los materiales, pero bueno, también sabemos que es necesario e impostergable tener este espacio de reflexión para dar continuidad a lo que ya se viene trabajando en cada medio, para profundizar esos debates, para dialogar entre los distintos espacios, y que podamos reconstruir y construir cosas que la verdad no están dadas. Digo, cuando nos preguntamos cómo construimos una comunicación otra, ¿no? Que transforme, que dispute y que deconstruya esas estructuras conservadoras y opresoras, siempre nos aparece este dilema de no construir una comunicación que no interpele o que no comunique, ¿no? Que no perder comunicabilidad en el camino, que podamos seguir desde los medios públicos interpelando a las mayorías, pero también haciendo ruido, ¿no? Incomodando, desordenando esos espacios instituidos que, bueno, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Como también una estructura histórica muy conservadora, que es muy difícil de destruir, de desordenar, de reordenar, y que también tiene que ver con muchas otras cuestiones que están entrelazadas con el género, ¿no? La generación, la clase, las propias tradiciones profesionales, técnicas, académicas que tenemos, ¿no? Bueno, hay muchas estructuras que es de celebrar que podamos ponerlas en discusión, aunque esto sea incómodo, aunque muchas veces esto genere, digamos, un criticarse, cuestionarse, lo vamos a hacer desde un lugar de construcción de consensos y de horizontalidad, así que esperamos que pueda ser productivo y que podamos construir también materiales que puedan ser utilizados por otros espacios, por las redes universitarias, las redes de medios. Así que bueno, es celebrar y empezar con este trabajo. Y bueno, les recordamos antes de pasarle la palabra a la primera oradora que después de la capacitación, los asistentes, los matriculados en la capacitación se queden 10 minutitos que vamos a hacer algunas aclaraciones en torno a la metodología de trabajo de la capacitación, ¿sí? Bueno, entonces le pedimos la palabra primero al secretario general de la universidad, Patricio Lorente, que va a dar un saludo. Muchas gracias, José. Bueno, es una emoción muy grande estar en esta presentación de la tercera edición de capacitación de la Ley Micaela. Simplemente quiero darles la bienvenida a todas y a todos, en particular, por supuesto, a quienes nos visitan. Lamentablemente no puede ser en nuestra casa, y nuestra casa ha pasado a ser la pantalla, pero bueno, a Mónica Hacha, a Miriam Lewin, a Sandra Torlucci, a nuestra querida amiga y compañera de tantos años, la ministra Estela Díaz, y a todas las compañeras y compañeros que estuve viendo mientras pasaban las pantallas para tratar de verlos a todos, compañeras y compañeros de muchísimos años, muchas y muchos de ustedes. Y decía, es la tercera edición y faltan muchas más, porque el compromiso que asumimos como universidad es llegar a los más de 14.000 docentes, a los más de 3.000 no docentes, tratar de que, digamos, nuestro compromiso es que la capacitación en perspectiva de género, la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, efectivamente llegue a todos los rincones de nuestra universidad, y cuando terminemos ese recorrido, seguramente empezaremos de vuelta, porque no es una capacitación de una única vez, sino que para nosotros es un tema que tiene que ser de reflexión constante en la universidad. De manera que Vero, Noelia, Marina tienen un desafío tremendo por delante. Y también quería, no sé quién miró el calendario, pero me parece un enorme acierto vincular esta fecha con un hecho simbólico tan fuerte como un aniversario de aquel 23 de septiembre en que Eva anunciaba la promulgación de la ley de voto femenino. Y quería aprovechar también esa circunstancia para recordar a una luchadora feminista de nuestra universidad, que fue la primera mujer que votó en Argentina y en el continente, que fue Julieta Lanteri, egresada de nuestro Colegio Nacional, que es interesante porque es mucho más que una anécdota. Ella logró votar en 1911 porque
la ley de empadronamiento decía que podrán votar todos los ciudadanos, y no aclaraba a todos los ciudadanos varones. Y en realidad no lo aclaraba porque en la cultura patriarcal tan fuerte de la época, a cualquier legislador probablemente le hubiera parecido una extravagancia tener que aclarar que no se refería a las mujeres, como no se refería a los marcianos, por ejemplo. Digamos, esto nos hizo reflexionar mucho Diana Mafía cuando precisamente participamos de la capacitación de la ley Micaela con ella, cuando nos decía que, en particular en Occidente, la representación de la humanidad estaba condensada en un hombre, y en particular en un hombre europeo, de mediana edad, de alta posición económica, y como la representación de la humanidad se condensaba en la representación de un hombre, ¿para qué perder tiempo en decir que no se estaban refiriendo a las mujeres? En fin, todavía nos queda mucho de esa cultura patriarcal, formamos parte de ella, y obligarnos a reflexionar, a desnaturalizar conceptos que tomamos como dados, y no están dados, son construcciones que tenemos que precisamente deconstruir. Es parte de la obligación que tenemos como funcionarios públicos, pero en particular como constructores de la universidad pública. Y me parece muy importante que la tercera edición de capacitación de la ley Micaela tenga que ver con nuestros y nuestras trabajadoras y trabajadores de prensa y de medios de la universidad. Por eso también quiero saludar particularmente, más allá de que es de la casa y que nos hablamos todos los días, a la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Andrea Varela. Gracias por estar, Tetu. Me parece importante, me parece imprescindible, me parece necesario que realicemos estos encuentros. Y como decía al principio, que no paremos hasta completar toda la universidad, y cuando demos toda la vuelta volvamos a empezar, porque no tenemos que dar nunca por terminadas estas reflexiones, sino que todo el tiempo tenemos que estar tratando de percibir desigualdad donde no la veíamos, donde, bueno, teníamos una pantalla sobre nuestros ojos que nos impedía ver actos de violencia, de discriminación, de desigualdad, que hoy los que vemos nos parecen tremendos, pero lo cierto es que no los veíamos. Me refiero como sociedad, como cultura. Así que nada, quería simplemente darles esta bienvenida, transmitirles el saludo del presidente de la universidad, el doctor Fernando Tauber, y el deseo de que tengan unas jornadas tan intensas y de tanto aprendizaje como las tuvimos nosotras y nosotros cuando nos tocó el año pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Bueno, le pedimos ahora a continuación la palabra a la prosecretaria de Derechos Humanos, coorganizadora de esta actividad, Verónica Cruz. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. La verdad que no querría ser reiterativa, ya lo planteó nuestra compañera Josefina y Patricio, pero bueno, un agradecimiento enorme a las compañeras que se sumaron de los diferentes espacios para poder construir colectivamente esta nueva edición de la capacitación de ley Micaela. Ahí Patricio decía que era la tercera, efectivamente las dos anteriores tuvieron, no sé si 200 personas, pero creo que ahí estuvimos, alrededor de 180 en cada instancia. La primera fue con las autoridades superiores y la segunda fue con los y las trabajadoras de la Secretaría General y de la Secretaría de Vinculación y Transferencia de nuestra universidad. La apuesta estratégica nuestra es justamente iniciar dando el ejemplo y empezando a formarnos y a interpelarnos quienes tenemos responsabilidad de gestión a nivel de la conducción de nuestra universidad, empezando, bueno, por el presidente, los vicepresidentes, y bueno, ahora vamos en esta línea de continuidad avanzando hoy con la Prosecretaría de Medios, que depende de la Secretaría de Extensión, que por ahí vi que también estaba nuestro compañero el secretario de Extensión. Eso, digo, no querría naturalizar esto que también Josefina decía al inicio, que este espacio es posible y vamos confluyendo una cantidad de compañeras y compañeros con excelentes ideas,
y eso también es una muestra de cómo se va apropiando la propuesta de capacitación de Ley Micaela en cada uno de los espacios. Digo, nosotros siempre sostenemos que es sumamente importante y marca un piso impresionante de conquista de derechos contar con esta ley 27.499, contar con la resolución que rápidamente firmó nuestro presidente de la universidad en el año 2019, la 2303, que de alguna manera acata lo que dice la ley nacional y nos obliga a cada uno y a cada una de nosotras a estar formándonos en género, pero también decimos siempre que está bueno poder aprovechar con un sentido estratégico y con un sentido de oportunidad esta condición de obligatoriedad, digamos. Sabemos que no necesariamente lo que se prescribe en términos de las prácticas sociales, de las tramas relacionales, luego sucede de esa manera, pero por eso también el esfuerzo en revisar y en ir adecuando el contenido según las necesidades y las particularidades de los espacios laborales que tiene nuestra universidad. Y ahí, digo, fuimos encontrándonos, como decía Josefina, con un equipo de trabajo que se avino militantemente a pensar el contenido de la capacitación en lo que hace específicamente al bloque de comunicación, que fueron los compañeros y las compañeras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, junto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia, que también, bueno, con Estela venimos de firmar recientemente un convenio de cooperación, y bueno, estas articulaciones nunca son azarosas, nos vamos encontrando porque venimos de recorridos previos y porque sabemos que la apuesta es colectiva, que estos proyectos nunca se hacen en soledad, y bueno, enorme también la alegría del apoyo y del trabajo que compartimos en el sistema universitario, tanto con Sandra Torlucci como con Vanessa Vázquez Lava, nuestra coordinadora de la Red Interuniversitaria de Género, que vi que estaba por ahí, la vi en los cuadraditos, con la Defensoría del Público, ni hablar del Servicio de Comunicación Audiovisual, que nos parece también que es sumamente importante contar con ese apoyo, y bueno, obviamente también la Cámara de la representación de Florencia como diputada provincial en este Consejo Universitario Provincial, nos parece que también es otro espacio desde el cual se potencia y se auspicia cada una de estas iniciativas. Así que digo, en principio saludar esa multiplicidad de actores que nos encontramos hoy para materializar este proyecto, reconocer por supuesto el trabajo enorme que le han puesto cada una de las compañeras, particularmente digo los equipos propios de la Dirección de Políticas Feministas y de la Dirección de Género y Diversidad, y detrás de ellas hay un equipo enorme, también en esto que muchas veces Sandra es conocedora porque forma parte de la preocupación de nuestra agenda en la RUGE, cómo hacer para contar con recursos, digamos, que estas iniciativas no sean solo sostenidas de manera sacrificial o de manera militante por las mujeres que somos aparentemente las interesadas en esto, y lo demás no se mueve. Yo digo, ahí también quiero públicamente decir, bueno, está Patricio muy al tanto, que es como nuestro interlocutor permanente, que nuestra universidad destina recursos para poder armar este equipo que sostenga este seguimiento y más, con la complejidad que supone trabajar en este sentido en el entorno virtual. Esta es una capacitación que se estructura en 3 ejes temáticos. Cada eje temático supone 2 clases virtuales y supone una cantidad de dispositivos de participación y una evaluación final, que va a ser en este caso un producto comunicacional. Bueno, no me voy a adelantar con esas cuestiones que seguramente las compañeras hacia el final las van a contar, pero digo, detrás de esta propuesta, al igual que la propuesta que terminamos hace 15 días con los y las trabajadoras de la Secretaría General, tienen detrás la producción de un material didáctico, la interlocución permanente con lo que producimos desde RUGE y mirando también lo que otras compañeras van realizando en otras universidades del sistema universitario público nacional, y también todo un dispositivo de acompañar ese ejercicio. No queremos una capacitación donde alguien pueda con mucha brillantez exponer una cantidad de conceptos que son sumamente necesarios, pero si esas tramas conceptuales luego no se van ejerciendo en una especie de andamiaje que nos permita problematizar nuestras prácticas, nuestros discursos, nuestros modos de vincularnos cotidianamente con el otro, la otra, el otro que tenemos al lado,
que no nos permite mejorar nuestro espacio de trabajo cotidiano, nuestro medio ambiente de trabajo para generar condiciones respetuosas y condiciones amigables donde todos y todas podamos disfrutar de ese espacio y sentirnos bien tratados, la verdad que esa capacitación no sirve. Por eso también el esfuerzo enorme de contar con un equipo, que ya el equipo está cada vez, en cada edición, un poquito más afilado y se va como formando, pero bueno, implica una decisión política y presupuestaria que me parece importante señalar porque la necesitamos y necesitamos profundizarla por todo lo que nos queda en función de los números que planteaba también nuestro secretario general. Y bueno, centralmente lo que buscamos con esta propuesta concretamente es, en principio, tomar como punto de partida el reconocimiento de que las violencias de género en sus diversas expresiones constituyen un problema social para todos y todas, digamos, no es un problema solo de quien se siente afectado, sino un problema de toda la sociedad, y la universidad es caja de resonancia de lo que pasa en nuestra sociedad. En tanto es un problema que vulnera derechos de mujeres y de disidencias sexuales, es un problema que nos incumbe a la universidad pública en función del trabajo específico que hacemos en el campo de la cultura. Siempre decimos que el desafío principal de estas propuestas tiene que ver con generar un cambio cultural, con generar una cultura institucional diferente, bueno, y eso no se hace si no es a veces transitando por ciertos procesos que nos generan incomodidad, que nos generan preguntas, inquietudes, y a partir de ahí recuperar en el mejor de los sentidos la reflexión crítica para poder identificar, en este caso, cómo intervienen nuestros medios de comunicación de la universidad en la producción de inequidades sexogenéricas, porque todos tenemos algo que ver en ese proceso, no quedamos por fuera. Obviamente hay responsabilidades diferenciadas y hay producción de inequidades también diferenciadas, pero nos interesa trabajarlas y nos interesa poder modificarlas porque apostamos a una universidad que se piensa más democrática, más inclusiva y más feminista. Entonces, desde ese lugar, invitarlos e invitarlas a recorrer estas 6 clases, recorrer este proceso que siempre es de aprendizajes recíprocos, acá no hay un aprendizaje unidireccional. Nosotros pensamos ahí en estos 3 ejes temáticos, trabajar un primer eje que tiene que ver justamente con los feminismos, los aportes de los feminismos a pensar las tramas institucionales, las políticas universitarias que nos damos frente a las violencias de género, qué cuestiones debiéramos modificar o reajustar allí. El segundo eje temático tiene que ver con la comunicación pública con perspectiva de género, esto que muchas veces también coincidimos en nuestras discusiones y en nuestras preocupaciones, cómo se transversaliza la perspectiva de género en la formación profesional y también, en este caso, en el ejercicio de la comunicación, cómo nuestros medios comunican a la sociedad una cantidad de mensajes que procuramos tengan perspectiva de género. Y un tercer bloque que la verdad inicialmente nosotras no lo habíamos pensado, pero nos parece que es cada vez más necesario y potente, y ahí vamos a hacer como un primer ejercicio inaugural, que tiene que ver con aportar algunas herramientas y ponernos como a generar un intercambio en relación a la construcción de masculinidades no hegemónicas, ¿sí? U otras masculinidades, que nos parece que es necesario también para poder dar un salto cualitativo en estas instancias de formación que nos vamos dando. Así que bueno, no mucho más que eso, agradecer, reconocer, obviamente el trabajo lo pudimos hacer muy bien con Josefina como prosecretaria de medios, y bueno, también está Noelia, que inicialmente lo habíamos pensado hace tiempo ya, esta capacitación en forma presencial, con la posibilidad de poder trabajar en talleres, bueno, estas cosas que más o menos conocemos y que nos vemos restringidos en el contexto virtual. De todas maneras nos parecía que el tiempo era que el contexto inédito de pandemia que transitamos exige que nosotros sigamos fortaleciendo esta apuesta colectiva e institucional, y bueno, obviamente tiene toda una significación, como ya dijeron antes, en este Día Nacional donde conmemoramos la conquista de los derechos políticos de las mujeres, y también agregaría este Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. Vaya si no son temas que atraviesan transversalmente nuestras agendas de formación y particularmente nuestras agendas comunicacionales. Así que no mucho más que eso, que disfrutemos de la experiencia, que quedamos a disposición los equipos que estamos en la coorganización para
nada, para acompañar el proceso y para estar atentas y atentos a cualquier requerimiento que suceda, y bueno, ojalá podamos llegar hasta el final y podamos, allá por fines de noviembre, compartir quizá algunos de los productos comunicacionales que se puedan generar como producto o como punto de llegada de esta capacitación. Gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, le pedimos ahora la palabra y la excusamos porque después se va a tener que retirar, que tenía otro compromiso asumido previamente, a la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, y de paso agradecerle porque hay varios materiales que también hemos incluido de la Defensoría en la bibliografía de la capacitación, así que agradecerle por el trabajo que vienen realizando. Miriam, ¿estás por acá? Sí, estoy. Un placer. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos embarcadas en la Ley Micaela. Ya tuvimos la sesión inaugural con el equipo de conducción en la Defensoría, con Dora Barrancos, que reveló un talento actoral impresionante. Le sugerimos que se dedicara al stand-up. Estamos viviendo una época de enormes cambios culturales que nos sacuden. Lo que antes nos parecía natural y aceptable ya no nos resulta así. Y lo que antes nos hacía reír nos enoja. Lo que nos parecía justo, ahora nos preguntamos cómo no habíamos reparado en que era profundamente injusto, ¿no? Estos cambios llegaron de la mano del dolor, probablemente, y de la indignación que nos provocó ver y seguir viendo todavía hoy como tantas de nosotras, como Micaela, éramos asesinadas por ser mujeres, trans, travestis o lesbianas. El Ni Una Menos nos empujó a la calle, y la lucha de aquellas viejas feministas que gritaban en el desierto durante años se agigantó y se multiplicó. Después llegaron otras luchas, como la del aborto legal en la Plaza Congreso, y en las plazas de todo el país, con manifestaciones masivas, con pibas de 13 y 14 años participando, la del Yo Te Creo Hermana. La agenda de cambios es larga, pero a nosotras desde la Defensoría del Público nos toca promover, por ejemplo, la equidad en los medios de comunicación. Queremos que las mujeres dejemos de ser minoría en las pantallas y en los micrófonos, que accedamos a lugares de decisión, y que no haya paridad numérica, sino verdadera equidad. Que se nos reconozca de una vez por todas el lugar para comunicar con nuestros saberes en los temas históricamente reservados a los varones. Que no se nos restrinja a cumplir un rol subalterno o un rol meramente decorativo, porque ya llegó la hora de desterrar los estereotipos. Ya no es necesario, y es evidente que no está bien, que seamos solamente jóvenes, delgadas, y estemos vestidas con ropa ajustada y tacos altísimos, al lado de un colega varón que comunica, al que no se somete a las mismas exigencias estéticas. Es deseable que se muestren otros cuerpos, no solo los cuerpos hegemónicos. Las mujeres y las personas trans tenemos que ser evaluadas por nuestra capacidad, por nuestra formación. Somos el 64% de la matrícula en las carreras de comunicación, pero solamente el 30% en las redacciones. Y estamos siempre en la base de la pirámide. Promovemos la designación de editoras de género en los medios, con la aspiración de que la perspectiva de género sea transversal y atraviese todas las secciones del medio. También tenemos la esperanza, como dice Jessica Bennett, la primera editora de género designada en el New York Times, de que ese cargo desaparezca lo antes posible, porque ya no sea necesario. Tiene que haber ficciones también que no estereotipen, que permitan cuestionar los roles, que permitan interrogarnos acerca de esos roles. Y tiene que haber también más autoras, compositoras, guionistas, directoras y técnicas mujeres en la industria audiovisual. La violencia simbólica es otro problema que enfrentamos. Y la violencia política contra las mujeres y LGTBIQ salta de los medios tradicionales a las redes sociales y viceversa. Las descalificaciones y agresiones no construyen un debate democrático, sino todo lo contrario, lo intoxican. Además, estos discursos tienen la intención de recluirnos
en los roles tradicionales tienen la intención de condenarnos al silencio y someternos. Como dijo Ofelia Fernández, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, tomada como caso de estudio por la cantidad de agresiones misóginas que recibe, no importa hacia dónde querramos ir, lo que les molesta es que caminemos. Por eso, y por tantas razones más, celebramos desde la Defensoría del Público esta capacitación que hoy inician todos, todas y todes, y les deseamos que sea muy fértil. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, a continuación le pedimos su aporte a la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Andrea Varela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Josefina, por la convocatoria, por la organización, por el trabajo enorme que implica también organizar de esta manera esta capacitación. Es muchísimo trabajo, así que gracias a ustedes y a todo el equipo de trabajo que está junto a ustedes ahí llevándolo adelante. También saludar a Patricio, quería saludar a Patricio, secretario general de nuestra universidad. Y también, bueno, decir que celebrar también en el marco, bueno, utilizando la palabra celebración en el marco de esta actividad que estamos haciendo, donde la estamos haciendo porque nos matan, ¿no? Porque nos matan, porque nos desaparecen, porque nos asesinan. Y si hablamos de comunicación y géneros, y de diversidades, y de prácticas periodísticas y comunicacionales, tenemos un gran desafío para los comunicadores y para las comunicadoras, que esta dimensión de géneros, esta perspectiva de género se transforme en un eje transversal que atraviese todas nuestras prácticas como comunicadores y como comunicadoras, y que tenemos que tener las herramientas necesarias para hablar del género y hablar desde los géneros. El movimiento de género en Argentina es el movimiento feminista de los más revolucionarios del mundo, ¿no? Donde hoy muchas caminamos, donde caminan las pibas, ¿no? La revolución de las pibas, y que lo podemos hacer porque hubo muchas otras que caminaron antes también, ¿no? Muchas otras que hicieron historia y que caminaron antes. Y creo que los argentinos tenemos que valorar las leyes que hoy tenemos, ¿no? Leyes que son pioneras en el mundo, la ley de matrimonio igualitario, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de identidad de género. Es en esa lucha feminista, ¿no? Feminista, transfeminista, del colectivo LGBTIQ, de otras identidades, quienes han marcado el tono de las leyes que nuestra sociedad hoy necesita, ¿no? Hay una larga tradición de lucha feminista en nuestro país, y lo decimos hoy, a 73 años de la promulgación del voto femenino, ¿no? Prevista, como decían en la introducción, recordar las primeras sufragistas también, ¿no? Hay una larga tradición feminista también en nuestra universidad, ¿no? Como decía Patricio, el ejemplo de la Anteri, y de tantas profesoras, investigadoras que han hecho también una profunda tradición del campo feminista en nuestra universidad. Y decíamos una larga tradición que no pide venganza, una larga tradición que se inscribe en un marco de justicia, en un marco de reparación, que se asienta en ampliación de derechos hacia las mujeres y hacia las disidencias, y eso es la ley Micaela, ¿no? En ese marco se emplaza la ley Micaela, que forma parte de ese proceso democrático de construcción y de ampliación de derechos y de lucha contra las violencias de género. Necesitamos perspectiva de género en cada una de nuestras prácticas, en cada una de nuestras aulas, en cada uno de nuestros medios, en cada una de nuestras instituciones que atravesamos en tanto vivimos en sociedad. La violencia de género sabemos hoy que no es un fenómeno accidental, que no es un fenómeno aislado, que no es un fenómeno doméstico solamente, que es un fenómeno estructural, ¿no? Y que para poder luchar contra eso el patriarcado tiene que caer, el patriarcado lo tenemos que tirar. ¿No? Sabemos que son crímenes de patriarcado, los femicidios, los crímenes homofóbicos, los travesticidios, son todos crímenes del patriarcado, contra todo aquello que se rebela, contra todo aquello que desafía ese orden patriarcal, esa jerarquía patriarcal instituida a lo largo de los siglos. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, no es una entidad biológica, hoy lo sabemos, no es una entidad biológica de la naturaleza, sino que es un profundo entramado cultural e histórico, que puede y debe ser transformado. Un sistema político, social y económico que rige las instituciones,
a las instituciones que atravesamos en tanto vivimos en sociedad, y que las rige justamente a través de la tutela de las mujeres, de la tutela de las disidencias, de nuestros cuerpos, ¿no? Que se sostiene a través de prácticas invisibles que tenemos que visibilizar todos los días, ¿no? Esta idea de tutela hacia nosotras, hacia las otredades disidentes, donde se denuncia que somos propiedad de esos varones cis, donde hay un patrimonio sobre nuestras ideas y sobre nuestros cuerpos a punto tal de exterminarnos, ¿no? ¿Cómo transformamos eso? ¿Cómo podemos transformar eso? Bueno, mediante una profunda transformación cultural, visibilizando las violencias de esta época histórica. Todavía hoy vemos justificaciones judiciales sobre algunos hechos de violencia de género que ocurren en nuestro país. Vemos también, por suerte, cómo tienen que ratificarse esas resoluciones judiciales, justamente por las luchas de esta tradición en nuestro país. Y cómo otra forma de transformar esto también es desmontando, como decía Verónica Cruz, el mandato de masculinidad, ¿no? Que ese mandato de masculinidad le exige al hombre probarse todo el tiempo como hombre, ¿no? Probarse todo el tiempo en ese estatus, en esa jerarquía de prestigio, ¿no? Y que debe renovarse todo el tiempo. Y desmontar ese mandato de masculinidad, dice Rita Segato, no es otra cosa que desmontar el mandato de la dueñidad, ¿no? Esta idea de los dueños de los cuerpos, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas. Entonces, desmontando por eso me parece también muy importante la incorporación en esta capacitación de esa unidad, digamos, ¿no? En el marco de lo que han organizado desde la Secretaría. Y si hablamos del sistema universitario argentino, porque el patriarcado también cruza nuestro sistema universitario, ¿no? Decíamos, cruza todas las instituciones, cruza la ciencia, cruza el sistema universitario. Y hablando del sistema universitario argentino, por ejemplo, el 61,1% son egresadas mujeres, ¿no? En los posgrados, por ejemplo. Ahora, ¿quiénes ocupan el rol de las autoridades superiores en nuestro sistema universitario? Bueno, el 58,8% son varones, ¿no? Si hablamos de decanos, decanas y decanes, el 66% son varones, ¿no? El resto, mujeres. Si hablamos de secretarios de universidades, el 65% de esos puestos están ocupados por varones, ¿no? El 35% ocupados por mujeres. Ahora, si hablamos de rectores, el 87% son varones, el 13%, bueno, tenemos a Sandra, está ocupado por compañeras que no son varones, ¿no? De hecho, esta universidad nunca tuvo una rectora, ¿no? Si cuando tenemos reuniones en la sala de situación de la universidad, cuando ingresamos, bueno, se repite esta escena que se da en muchas otras instituciones, donde las imágenes que ahí aparecen son todas imágenes de varones, ¿no? Desde la fundación de la universidad hasta la actualidad, todas imágenes y cuadros de varones, ¿no? A lo largo de los años de la historia de existencia de nuestra universidad, ¿no? Si hablamos de los titulares, por ejemplo, en todas sus categorías, la mayoría son varones también, ¿no? Con diferentes porcentajes, pero siempre son varones, sean con dedicaciones simples, con dedicaciones semis o con dedicaciones exclusivas. También las titularidades de las cátedras están en manos de varones. Si hablamos de medios de comunicación, porque bueno, los medios de comunicación también es un lugar donde el patriarcado fuertemente nos ha cruzado y nos cruza, sobre todo en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que se conciben como empresas que juegan bajo los roles del mercado. ¿Dónde aparecemos y cómo aparecemos ahí? Las mujeres, las disidencias. Muchas veces en política respecto a las informaciones producidas sobre los hechos de violencia. O aparecemos en la categoría mujer florera,
¿no? De la mujer para contar. ¿Y qué pasa con los cuerpos? ¿No? ¿Quiénes aparecen en las pantallas? ¿Quiénes no aparecen en las pantallas? Sabemos que a igual puesto se cobra menos también, ¿no? Esto en casi todas, digamos, ¿no? Las estructuras de nuestra vida económica, que el 26%, que los puestos de mando y jerárquicos, en su mayoría también están en manos de varones, ¿no? El 75,6% son firmas masculinas, ¿no? En las notas, en las editoriales, por ejemplo, ¿no? En las notas de opinión, 9 de cada 10, bueno, el 10% de las mujeres aparecen frente a cámara en puestos claves, solamente el 10%, ¿no? Y atrás de cámara, bueno, no estamos tampoco, no estamos atrás de cámara en puestos técnicos, operadoras de radio, ¿no? Y ni hablar de las personas trans y travestis también con muy, muy poca presencia. Es decir que si no estamos todas, no hay derecho a la comunicación, ¿no? Sabemos que la comunicación es un derecho, pero no estamos tampoco en los medios de comunicación. Por eso son necesarias las leyes para garantizar la igualdad de criterio y la igualdad de participación en los medios de comunicación, como la ley que está impulsando Mónica Macha y que en provincia también impulsó Florencia Saintut. Los medios de comunicación, sabemos, me parece muy importante esta capacitación porque los medios de comunicación y las formas de comunicar deben expresar esos avances normativos en materia de género y de sexualidades, ¿no? Que decíamos anteriormente respecto a nuestras leyes, ¿no? Por eso también reconocer lo que decía Josefina sobre el programa Todes, ¿no? Y la violencia inmediata que generó tanto el nombre, ¿no? Del programa como el trabajo que desempeñaban las compañeras periodistas que estaban adelante del mismo, ¿no? De la misma manera que como la violencia que recibe Ofelia también, ¿no? Entonces, bueno, los medios de comunicación deben expresar esos avances normativos, ¿no? Y deben aparecer y deben aparecer también en todas las áreas de la universidad, no solo en la producción de conocimientos, sino en las lecturas del mundo que hacemos y que hacen los medios de comunicación, ¿no? En este momento conviven viejas y violentas formas de representaciones estereotipadas. Por eso es muy importante que los trabajadores de prensa de nuestra universidad expresen estas transformaciones a partir de los modos en que abordan sus noticias, cómo las construyen, cómo las transformamos en un hecho noticioso, qué lugares ocupamos las mujeres, qué lugares ocupamos las disidencias, cómo miramos el mundo, ¿no? Porque es una forma de pensar y de construir conocimiento e informaciones con perspectiva de género, que también tiene que contribuir a transformar nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestro país. Y finalmente, para cerrar, quisiera decir que no hay educación emancipadora sin política de género, que no hay educación emancipadora sin justicia social, y que la justicia social es el motor de cualquier aporte de la universidad para nuestras sociedades, ¿no? Que la justicia social es el motor del aporte de la universidad a la construcción de una patria, a la construcción de nuestra patria y de la felicidad de nuestro pueblo. Y que desde las aulas, desde la ciencia, desde nuestros medios de comunicación, es sumamente necesaria esta búsqueda de la igualdad para lograr el fin de la opresión. Así que felicitaciones por esta organización y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, vamos sumando cifras que realmente son irrefutables en torno a la cantidad de piezas que hay que desacomodar y reacomodar para la equidad, ¿no? Le pedimos ahora su palabra a Sandra Torlucci, que es rectora de la Universidad Nacional de las Artes y coordinadora de la Red Universitaria de Género del Consejo Interuniversitario Nacional. Gracias, Sandra. Bueno, gracias y buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me tomo un minuto para saludar a Patricio, que está saludando por chat, así que lo saludo también oralmente. Andrea, a las autoridades de la universidad, saludar a mis compañeras, a mis colegas con quienes comparto la palabra en este inicio de las capacitaciones, y muy especialmente a Verónica y a Josefina por el trabajo. Yo sé lo que significa programar, organizar y activar estas capacitaciones,
que, como decía Patricio, son infinitas, porque en realidad a medida que vamos trabajando y que vamos reconociendo las necesidades, y sobre todo cuando se trata de una capacitación tan específica, Verónica lo sabe muy bien porque lo hemos trabajado, analizado en la RUGE, son desafíos inmensos. En este caso, y lo que tal vez más me alegra de esta capacitación en particular, es la especificidad, es el empezar a trabajar con una capacitación en relación a los trabajadores de los medios de la universidad. Es más que específico porque no son solo medios, sino medios universitarios, y a mí me parece que en ese sentido me gustaría retomar, aparte de saludar, la cuestión que fueron planteando algunas compañeras y compañeros, y que no repetiría porque si no se va a hacer muy largo, y creo que hay que ir al hueso. Ya varias personas antes de mí hicieron referencia a cuestiones simbólicas, a cuestiones que son fundamentales, a cuestiones que son del lenguaje. También Josefina al principio hablaba de las dicotomías, que ni siquiera son dicotomías, son oposiciones binarias muy fuertes de orden epistemológico, y que en las universidades, en el sistema universitario, pero en toda la sociedad, aparecen como determinantes de la competencia y sobre todo de las desigualdades, y también de las jerarquizaciones y subalternancias que se producen con esas jerarquizaciones. A mí me parece que a todas y todos los que nos dedicamos de alguna manera a la comunicación, ya sea porque trabajamos profesionalmente en los medios, o porque hacemos política, o porque trabajamos en los cuerpos legislativos, como es el caso de algunas de las compañeras que están acá, o en el Ejecutivo, sabemos, nos consta que en el lenguaje se esconden las madejas ideológicas a partir de las cuales, digamos, se generan luego las naturalizaciones, los ocultamientos ideológicos de las violencias y, por supuesto, las violencias. La batalla es cultural, sin duda. La cuestión de lo cultural se esconde básicamente en los puntos fundamentales de esa lógica binaria, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, lo estuvieron diciendo antes, así que quiero hacer hincapié en eso, porque las universidades también estamos epistemológicamente determinadas a trabajar con oposiciones binarias como diferentes tipos de ciencias y jerarquías entre las ciencias, razón versus conocimiento intuitivo. A mí, que me toca ser rectora de la Universidad Nacional de las Artes, me consta que la discriminación no es solamente por una cuestión de géneros, sino también de cualquier diversidad que no esté contemplada en el universal jerárquico, que, como decía bien Patricio, tiene nombre de varón, altura de varón, belleza de varón, edad de varón, clase, y tiene raza también. Entonces, sinceramente, creo que en ese punto la comunicación tiene que estar siempre sospechando de las verdades del lenguaje. En ese sentido, la cuestión del trabajo de los movimientos, de las organizaciones sociales feministas, de las diversidades, de las mujeres que venimos batallando desde que hay memoria histórica, porque eso es otra cosa que a mí me gustaría decir. Es cierto, hay algunas compañeras hicieron referencia a grandes mojones, a grandes momentos de luchas, pero la verdad es que en toda la historia hubo mujeres o diversidades que trabajaron por los derechos y la igualdad entre las personas, y me parece que, de hecho, la elección de la fecha de hoy es, digamos, muestra que no empezaron hace poco, sino hace muchos años, las luchas por los derechos. Me gustaría decir en particular sobre ese día, sobre este aniversario, que no es solamente el voto, que el voto es una cuestión fundamental, porque inclusive la ley Sáenz Peña se llamaba el voto universal y excluía, digamos, a la mitad de la población, sino que además del voto universal nos da derechos políticos a las mujeres para participar activamente, para poder ser elegidas, para integrar las listas en los congresos, en los diferentes organismos del Estado, de los diferentes niveles de gobiernos del Estado, y de hecho la participación de las mujeres aumentó muchísimo desde esa ley. A pesar de eso, todavía somos muy pocas. Como decía recién Andrea, bueno, en el sistema universitario, lo acaba de decir, somos 7 rectoras versus 53 rectores, y así todo también tengo que decir que no solamente somos pocas, sino que cualitativamente
somos bastante marginales dentro del sistema universitario porque no se nos reconoce ni siquiera, digamos, la capacidad de estar en comisiones fuertes dentro de la organización de gobierno, que es el sistema, el SIN, digamos, o el sistema universitario, ¿no? No podemos estar en la comisión de presupuesto, nunca había una rectora hacerse cargo de la comisión de presupuesto del SIN, para poner un ejemplo. Sí, por supuesto, en la comisión académica, porque la mayoría de las secretarias académicas somos mujeres. Eso también es una cuestión que tiene que ver con determinada asignación de roles, como las que decían al principio, y la Secretaría Académica, las cuestiones pedagógicas, que está muy vinculada también a un aspecto fundamental de las profesiones feminizadas, es mayoritariamente ocupada por mujeres. Estas cuestiones son muchas, no son solamente las que acabamos de nombrar, son muchísimas las que aparecen en el universo del sistema, y también son muchísimas las que tendríamos que hacer hincapié en incorporar y que todavía no están incorporadas. Por eso también coincido con Patricia en que estas capacitaciones no tienen fin. Son infinitas, porque aparecen, cada vez que hacemos aparecen cuestiones que quedaron afuera y que hay que incorporar y que hay que modificar. Y hay que modificar las metodologías, y hay que modificar la sensibilización, y hay que modificar los aspectos a tener en cuenta. Desde la RUGE lo que hacemos es una evaluación permanente de estas capacitaciones. A mí me parece que eso es fundamental, porque no solamente trabajamos en articulación con las diferentes instancias del gobierno y con todas las organizaciones feministas, digamos, y de la sociedad civil, sino que también revisamos nuestras propias capacitaciones. Creo que eso ha hecho que cada vez más las capacitaciones aparezcan siendo trabajadas desde una instancia, desde una universidad, y luego puedan ser aprovechadas por otros sistemas, no solamente por el sistema universitario, sino también a veces por los otros niveles educativos o por otros organismos del Estado. Así que supongo que esta capacitación, por ejemplo, y sus producciones, que espero que sean muy fuertes y seguramente lo van a hacer, sean también aprovechadas por el resto del sistema universitario. Así que comprometo a Vero ahí a que después nos las pase a la RUGE, y a Josefina también, nos las pase a la RUGE para que las compartamos con las otras universidades, y también esas universidades a su vez las compartirán con otras instancias del sistema educativo y de la sociedad. Me parece que el eje antibinario de nuestro trabajo político también es ese, la cooperación. La cooperación, el trabajo en red, en contra de la competencia. Ese es un punto fundamental. Cada vez que hacemos una comunicación, o que trabajamos en una agenda, o que vamos instalando el tema de la erradicación de las violencias de género y también de las igualdades, de la igualdad de derechos, tenemos que mirar la cuestión de la competencia. La competencia es parte de una estrategia patriarcal, es parte de un debilitamiento de las organizaciones, y por lo tanto a mí me gustaría de algún modo resaltar ese punto, el punto de que las capacitaciones tenemos que trabajarlas como una instancia emancipatoria, como decía Andrea, en el sentido de la equiparación de las humanidades. Las subjetividades somos todas, valemos todas lo mismo, no solamente tenemos los mismos derechos, sino que también tenemos la misma jerarquía. A mí me parece que ese punto es un punto que va a cambiar para siempre, sobre todo el nivel pedagógico, los niveles pedagógicos universitarios. Tal vez sean estas capacitaciones de la Ley Micaela, y también las de ESI en los niveles de la educación general, junto con las otras leyes que nos han enseñado otras cosas también, el paquete de leyes que decía Andrea, que garantiza los diferentes derechos que tenemos las personas, van a ser las que de algún modo cambien los niveles de epistemología y pedagogía que tenemos las universidades, las academias, y por lo tanto también los niveles de producción de conocimientos, como al principio decía Josefina. Yo no quiero extenderme mucho más, pero quisiera leerles una frase de Micaela, porque nosotras elegimos esta frase para ponerla en el cuadernillo de capacitación que hicimos en la RUGE, y que les recomiendo que miren, Vero lo conoce muy bien, y la elegimos porque nos pareció muy sabia y al mismo tiempo muy horizontal, y nos pone a todas y todos y todes en el mismo lugar.
Los grandes cambios suceden si hacemos bien lo mucho o poco que nos toca según nuestras responsabilidades e influimos en el pequeño grupo de personas con las que nos relacionamos. Si muchos hacemos esto, tendremos una sociedad mejor y más inclusiva. La verdad es que la frase a mí me parece imprescindible, porque ataca diferentes puntos del patriarcado, inclusive el punto del saber, que es un punto que a mí me genera, con todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, una cuestión, como les decía antes, específica a mi actividad docente. Hay un reconocimiento de determinados niveles de ignorancia en cuanto a aquello que no podemos ver todavía, o que ya podemos ver, pero que en realidad nos cuesta mucho reconocer respecto de todo aquello que aprendimos, que nos obliga a hacer un trabajo permanente de revisión y de construcción, como dicen les pibes, ¿no? Un trabajo de deconstrucción, que no lo tomo en el sentido epistemológico, filosófico del término, sino en el de la militancia. A mí me parece que ese trabajo, en el caso de los medios, y sobre todo de los medios universitarios, es un trabajo estratégico. Así que para mí el hecho de la capacitación horizontal, de una capacitación que desde nosotras puedan hacer ver los medios también los puntos que les parecen detectables o complejos o para revisar, tiene que volver hacia nosotros, ese conocimiento de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores de los medios universitarios. Nosotras, nosotros tenemos que ser también esos destinatarios, tenemos que ser parte de esos destinatarios, y en ese sentido agradezco la capacitación, y también me gustaría recibir esas producciones, como les decía antes. La verdad es que estoy ansiosa por ver qué se produce a posteriori de la... escuché que terminaban en noviembre, así que vamos a tener que esperar para ver los resultados, pero estoy segura de que esos resultados van a ser un modelo para el resto del sistema universitario, que tiene una agenda muy amplia, muy larga, y que donde las capacitaciones de la Micaela son un punto vertebral de la agenda de la RUGE, no el único tampoco, porque estamos trabajando, como saben, con la cuestión de los protocolos y la atención de las violencias, pero también estamos trabajando con estadísticas, con números. Dijeron muchos, nos costó mucho obtener algunos de esos números, y estamos actualizándolos en este momento gracias a un convenio con ONU, pero la verdad es que también eso muestra la dificultad de las cuestiones que tienen que ver con géneros. Hay muchísimos estudios, pero pocos trabajos de campo que nos garanticen números específicos, y no solamente números, sino también análisis cualitativos de lo que ocurre con las cuestiones de género. No tenemos datos específicos por carreras, por ejemplo, que también van a hablar mucho de la asignación de roles y estereotipos respecto de las carreras feminizadas o masculinizadas. No tenemos datos de diversidades. Recién ahora vamos a construir un universo que no hable solamente de varones y mujeres, sino también de diversidades en el sistema universitario, y parte de ese trabajo tiene que ver con una estrategia que, como decía Vero al principio, para nosotras es fundamental, que es la de generación de espacios específicos financiados y con equipos de género en las universidades públicas. Me parece que el hecho de que existan los ministerios, acá está la querida compañera Estela, que junto también con el Ministerio Nacional, con Eli, nos muestran un modelo a seguir, nos muestran un camino a seguir, y desde la existencia de esos ministerios y de los espacios gubernamentales, y también desde las diferentes legislaturas, nos inspiran para que las universidades insistamos en que se puedan crear espacios de gestión universitarios en cooperación también con esas otras instancias estatales, para poder armar una política muy firme, muy fuerte, y bueno, y vencer al patriarcado, que seguramente no va a ser ya, pero va a ser. Y bueno, es nada más que esto, mi mensaje. No quiero ocupar más tiempo, y agradecerles mucho otra vez. Muchísimas gracias, Sandra. Por supuesto que estoy segura que todos los trabajadores vamos a querer compartir y circular nuestras producciones, y que esperamos que sean un aporte también para ponernos en diálogo y en red con otros medios universitarios de la provincia y del país.
Y esto que decís, que introducís, voy a retomar antes de presentar a la próxima compañera, en torno a los roles feminizados, a las tareas masculinizadas también, porque es una discusión que estamos convencidas que tenemos que dar en adelante también en los medios públicos, roles y lugares, digamos, la cuestión de la paridad, tanto en los ámbitos de decisión como en las tareas administrativas, técnicas, profesionales que desarrollamos. Y recuerdo una conversación que tuvimos hace un tiempito con los compañeros directores de los medios que están acá presentes, que aprovecho para saludarlos, Cristian Jure, Gabriel Morini y Facundo Ávalo, que hablábamos de cómo la gente se sorprende a veces cuando ingresa a nuestros medios y ve, me decía Cristian, a las compañeras manejando las cámaras, ¿no? Esta idea de que los fierros los manejan los varones, y bueno, de última las compañeras están más relegadas a lo administrativo, a las tareas de producción, ¿no? Entonces me parece que es interesante que podamos también mostrar, digamos, dar esa discusión en el delante de cámara y en el detrás de cámara. Y por eso, bueno, agradecemos también la presencia de la diputada nacional, presidenta, además, de la Comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados de la Nación, a Mónica Macha, y le agradecemos también este impulso para una ley de paridad en los medios públicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, también quiero saludar a todos, todas, todes, y agradecer por la invitación a esta apertura y a este comenzar a transmitir la capacitación continua que significa la Ley Micaela. La verdad es que todas las compañeras y compañeros que hablaron antes que yo han planteado distintos ejes, yo me siento como muy representada en todo lo que se planteó. En todo caso, me parece agregar un par de cuestiones. Además de todas las cosas que dijimos que hoy representa este día, también representa el Día de la Visibilidad Bisexual, que es también un tema que está muy, muy de la mano de las cosas que queremos plantear desde la Ley Micaela. Creo que el movimiento feminista es un movimiento diverso, es un movimiento muy amplio, al que cuidamos y al que está bueno no idealizar también, ¿no? Porque, digo, es esto, porque me parece como peligroso siempre que se idealiza un espacio, porque no nos permite ser críticas, no nos permite también ver qué cuestiones necesitamos siempre transformar. Y en ese punto yo creo que también ubicarnos dentro de qué feminismo nos estamos pensando. Es un transfeminismo popular, plurinacional. Entonces eso también significa poder pensar cuando el concepto de interseccionalidad, ¿no? Cuando en una persona se dan las tres desigualdades a la vez, que Sandra lo nombraba también, ¿no? La desigualdad de género, la desigualdad social y el racismo social. Yo creo que ahí hay una cuestión para revisar fuertemente, para trabajar mucho, porque también esto me parece que es un tema, importante, fundamental en términos sociales y culturales. Queremos transformar nuestra cultura, queremos transformar nuestros valores, queremos dejar de pensar en términos binarios, en términos jerárquicos, en términos de dominación, el poder como dominación. Son muchos conceptos los que necesitamos que caigan para que realmente podamos estar resquebrajando el patriarcado. Y yo creo que en este punto, para las universidades, y sobre todo las universidades del conurbano, porque yo con la UBA ya creo que eso va a llevar otros tiempos, me parece también en este punto poder pensar cuál es la incorporación de las compañeras y compañeros marrones, ¿no? O sea, cómo es ese transitar por una universidad que aún estando enclavada en distintos espacios de la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo una jerarquía, sigue teniendo una prevalencia blanca, y que todo esto también me parece que es parte del cuestionamiento que de algún modo implica la Ley Micaela. Por lo menos creo que es una buena herramienta para poder entrarle también a estos temas. ¿Cuántos conceptos, cuántos marcos teóricos nos cuesta todavía cuestionar? Y en realidad, si los empezamos a mirar finamente, son súper patriarcales. Súper. Yo soy psicóloga, digo, vengo de una formación psicoanalítica donde también es un punto poder reformular nuestra teoría que es tan patriarcal, porque me parece importante a la hora de decir, pensar nuestra cultura es pensarla en términos patriarcales, para poder desandarla, para poder deconstruirla, y en ese deconstruir también deconstruirnos nosotras, nosotros
y nosotres. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de perderle como cierto respeto a algunos autores, ojalá autoras, ¿no? En general autores, en general europeos, o sea, cómo avanzamos en tirar ese trípode que significa esta sociedad que tanto daño nos hace, que tanto nos hace naturalizar las desigualdades, y que es el capitalismo, es el patriarcado y es el colonialismo en nuestros países, en nuestra región. Yo creo que ahí también tenemos como un desafío muy importante, un desafío en la teoría, un desafío en el trabajo, un desafío en cómo se construye, en este caso específico, la información, pero también un desafío en el punto en que trabajar estos temas, yo no sé cuántos tendrán la experiencia y cuántas y cuántes la experiencia de este tipo de formaciones y de capacitaciones, pero les aseguro que es un tipo de formación que hace que nos cuestionemos hasta lo más privado y lo más familiar. Porque en definitiva, cuando empezamos a hablar de la desigualdad de géneros, no podemos dejar de pensar en cómo constituimos nuestras familias, de qué familia venimos, si hubo violencia de género entre nuestros viejos, viejas, viejes, no sé, según la formación de familias también. O sea, son muchas cosas sobre las que tenemos que ir desandando historias propias, historias personales, cómo criamos a nuestros hijos, hijas, hijes. Digo, todo esto les va a suceder. Y no porque tenga la bola de cristal, que la tengo en mi habitación, pero no acá, pero sino porque es así, porque no hay forma de poder pensar en cambiar todo esto si no cuestionamos nuestra propia construcción de identidad de género, de nuestro color de piel, de cómo es transitar con un color de piel o con otro cualquier ciudad de la Argentina. Entonces, yo creo que en este punto es una excelente herramienta para trabajar esto, para poder ubicar las vivencias de las otras personas, para poder ubicar desde una mirada empática y solidaria. Y también vamos a ver que así como les pedimos a los compañeros blancos de sectores medios, heteronormados, que empiecen a perder privilegios, que acepten que tienen que perder privilegios para que esto sea más inclusivo, así nosotras también tenemos que perder privilegios que corresponden a esto, a la posibilidad de estar en una universidad, aún en una universidad estatal, porque con la desigualdad social que nuestro país tiene, hoy todavía, o sea, la brecha se achica, ¿no? Porque pensamos en las universidades nacionales del conurbano y cómo han incorporado compañeros, compañeras y compañeras de distintos sectores del conurbano que tal vez nunca habían pensado en acceder a una carrera universitaria, pero todavía falta. Entonces, como falta y como es desigual, estar en una universidad hoy sigue siendo un privilegio. Y esto también me parece que es parte de esa deconstrucción. Queremos tirar el patriarcado, bueno, le tenemos que dar en los lugares que más lo sostienen. Y como sabemos, y ahí sí tomo un concepto, pero que me parece que nos va a acompañar mucho tiempo, porque realmente el saber es poder, el saber construye poder. Bueno, ¿en qué sentido lo vamos a utilizar? ¿De qué modo vamos a realmente abrir nuestra emocionalidad, no nuestra razón? Es nuestra emocionalidad para poder ser inclusivos, para poder pensarnos en una patria justa, libre y soberana, para poder pensarnos en que nosotros, nosotras, nosotres, no seamos reproductores de ningún tipo de desigualdad frente a un semejante. Me parece que esto también es parte de lo que nos puede dejar la ley Micaela. Bueno, nada más. Se habló mucho y me parece que está muy bien, y que coincidimos en un montón de cosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, para finalizar, le pedimos la palabra a una compañera que la verdad, yo la sigo en redes y la veo que está en 8 capacitaciones, Micaela, por día, o charlas, haciendo protocolos, contra, digamos, la violencia mediática, está discutiendo también el lenguaje inclusivo, así que celebrar que tengamos un Ministerio de las Mujeres
en el cual se esté pudiendo institucionalizar en distintos ámbitos este debate, y que además esté encabezado por compañeras tan enérgicas que lo vienen impulsando y están haciendo honor a esas luchas que siempre decimos que tenemos que el compromiso de levantar como bandera. Así que le pido la palabra a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Bueno, un gusto saludarles. La verdad que para mí es una enorme alegría compartir con ustedes el inicio de esta tercera fase de formación, según nos contaba hoy Patricio, de Ley Micaela en la universidad. Sin embargo, para nuestro ministerio es todo bastante inaugural, porque es un ministerio nuevo, y sabemos que eso es sumamente desafiante en el marco de un contexto tan especial como nos encontramos, como es este modo COVID de la vida, que es en el que nos hemos colocado a escala global. Y bueno, pero como siempre tenemos gran capacidad de adaptabilidad, estamos así, llevando adelante todos los desafíos de gestión, los desafíos políticos, las iniciativas que nos permiten y nos posibilitan, y nosotras nos hacemos todas las posibilidades de provocar todas estas articulaciones. Yo veía allí en los programas de invitación que tenemos tantos sellos institucionales que no nos alcanzan los renglones, y eso es muy bueno porque esas articulaciones hablan de las fuertes redes que sabemos establecer para hacer posible iniciativas de estas características que profundicen en algo tan importante como es lo que establece la Ley Micaela, que es la formación en género y de violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos la ley, que nos gusta decirle la Micaela bonaerense, que es la 15.134, que adopta la ley nacional y la adapta para la provincia de Buenos Aires. Y yo no quisiera dejar de hacer una reflexión en torno a cómo llegamos a tener esta legislación. Mucho han señalado todos ustedes en torno al aporte que esto significa para ir al fondo del debate, que es, en definitiva, la transformación cultural. El patriarcado es un sistema de relaciones de desigualdad, económicas, políticas, sociales y también culturales, pero sabemos que también el ámbito de la cultura suele ser muchas veces muy resistente a esos cambios. Pero yo quería señalar algo que tiene que ver con en qué tradición política se inscribe la conquista de una ley de estas características. Y creo que se inscribe claramente en una tradición política fuertísima en la Argentina, que tiene que ver con la tradición de los derechos humanos. Pienso además, estamos transitando el ciclo democrático más largo de la historia de la Argentina, y en el marco de que podemos hacer una larga historia de luchas por los derechos humanos, pero creo que hay un hito que marca todo este proceso de la democracia, que es la resistencia de madres y abuelas a la última dictadura cívico-militar, que inscribió una perspectiva de lucha por los derechos humanos que hizo del dolor individual una lucha colectiva, de un fenómeno tan inscripto en el modelo patriarcal dominante del lugar de la maternidad para las mujeres, esta identidad que fue una identidad de la construcción de las subalternidades para las mujeres, en traducirlo en una identidad política, ser la madre de todas y ser las luchadoras en contra de un símbolo, en contra de la dictadura. Pero además marca un derrotero de ahí para adelante en toda la perspectiva de los derechos humanos y de la política en este tiempo. Una politicidad que me gusta, como dice siempre Dora Barrancos, que somos una sociedad muy politizada y de una enorme politicidad en femenino. Y esto es, así surge la Ley Micaela. Además ellas lo hicieron del amor, ¿no? Una lucha de amor.
una lucha que no le vamos a ver signos de odio, de revancha, de rencor. Al revés, de tanto dolor lo tradujeron en una posibilidad de amor y mejoraron la calidad de nuestra democracia. Y la ley Micaela nace también producto de esa tradición política histórica, ¿no? Micaela, una militante por los derechos humanos, vemos su imagen y su foto con la remera del Ni Una Menos, nada más, ¿no? Nos pega, es como una trompada en el estómago esa foto, y ella es una víctima del femicidio. Pero su familia, sus amigas, sus amigos, sus compañeros hicieron de eso también, no una lucha del rencor y del odio, sino una lucha por más derechos. Y nos tienen en este proceso de profunda transformación de la institucionalidad estatal a partir de la construcción de esta ley como una ley obligatoria para el conjunto del Estado en relación a la formación en perspectiva de género. A mí me parece que esto es fundante, es fundamental en torno al punto en el que nos encontramos y que además también tiene muchísimo que ver con algo de, acá se mencionaba, la potencia del movimiento feminista de la Argentina y esta enorme efectividad política que se ha construido en los últimos años en torno a poder interpelar al Estado, en la resistencia al neoliberalismo, pero también a partir de la llegada de gobiernos populares que llevan a el principal rango de gestión a un Ministerio de las Mujeres, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, como en otras provincias, como en los municipios que se rejerarquizan las áreas. Bueno, esto habla de una gran efectividad política, de un movimiento con enorme potencia, pero también con efectividad, que además se da y se inscribe en una tradición también política fuerte en nuestro país de lo que es el peronismo y los gobiernos populares, que han nacional populares, que han llevado a los planos de la institucionalidad del Estado las demandas sociales en estos procesos de transformación tan significativa. Creo que en este plano nos encuentra hoy la construcción de ministerios y la inclusión de la perspectiva de género, y que trasciende incluso ya lo estatal, porque también hay una demanda social muy fuerte. Yo la semana pasada hacíamos una actividad de inauguración de la temporada deportiva en el Club Lanús, y estábamos haciendo la formación en género a la selección de la primera del club, con los jugadores que son conocidos, famosos, y bueno, hablábamos de género con ellos. Era algo bastante impensado hace pocos años. De esto también habla, y además porque hay una demanda de la propia sociedad. Nosotros decimos que tenemos mucha tarea en el ministerio, pero que no se nos hace difícil, porque la verdad que es que hay una demanda enorme de los propios organismos ministeriales, del Estado, pero además de la sociedad, en relación a que están interpelados para transformar y para incluir la perspectiva de género como proceso de transformación. Yo quería decir esto como contexto y de llegada a este punto donde estamos ahora, y después decir una o dos cuestiones en torno al desafío que tenemos en la inclusión de la perspectiva de género en el ministerio, porque toma cuenta, digamos, que seamos ministerio, además, por parte del Estado, es cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos. Argentina siempre era señalada como un país a donde tenía mucho avance en los planos de derechos, en la normativa, incluso en programas o en políticas de inclusión, pero se observaba que el mecanismo institucional para las políticas de género era un mecanismo débil, que tenía que estar en el principal rango de gestión. Entonces, la potencia, la fuerza de un mecanismo de género es fundamental en la institucionalidad, y lo debemos pensar en todas las jurisdicciones, y lo podemos pensar cuando pensamos en los ámbitos sociales, académicos, políticos, deportivos, que esto es importante. Ese es un mandato, pero el otro es la transversalidad de la perspectiva de género. Y la transversalidad de la perspectiva de género nos interpela
en varios sentidos. Por un lado, en las políticas que tenemos que llevar adelante, el gobernador lo dice siempre, nosotros queremos hacer políticas de gestión que estén con una mirada transversal de género, que el conjunto de las políticas estén transversalizadas de la perspectiva de género. Pero esta perspectiva nos hace hacer una mirada hacia el interior institucional. No solo es una mirada hacia las políticas, sino hasta nuestra propia organización institucional. Me parece que esta doble cuestión es fundamental y la ley Micaela tiene un rol central para contribuir en ese desafío institucional que tenemos. Y hay otro factor que la perspectiva feminista, que es la que abrazamos. Nosotras no creemos en un feminismo liberal, aunque a veces nos sirvan algunas alianzas legislativas para conseguir las leyes, pero la diferencia fundamental del feminismo popular que abrazamos es el feminismo que entiende que esos derechos que se conquistan muchas veces normativamente tienen que traducirse en una realidad política, social e institucional. Esa es la perspectiva de un feminismo popular, pero que además también en este último tiempo, y estaba claro en muchas de las intervenciones que me precedieron, está muy pensado desde una interseccionalidad. Claramente, no solo nos pensamos mujeres, no solo nos pensamos lesbianas, travestis, trans, sino que miramos de qué sector social son, nuestras realidades étnico-raciales, nuestra orientación sexual, el ámbito en el que vivimos, los temas etarios, los distintos aspectos que hacen a esta interseccionalidad imprescindible para complejizar también estas respuestas, porque tenemos que reconocer que tenemos heterogeneidades, también las propias mujeres, distintas posibilidades en los ámbitos en los que nos movemos, y aquí estamos hablando en un ámbito universitario. Sabemos que hay una gran cantidad de nuestra población que no llega a la universidad, por más que la gratuidad de nuestra universidad, la posibilidad y la cantidad de familias, personas que son hijas, hijos únicos de familia obrera, de familia popular, que llegan a la universidad pública, igual esto es un desafío a seguir ampliando como modelo de sociedad que incluye. Así que yo cerraría, porque ya han sido muy amplias todas las presentaciones que se hicieron, planteando esto, ¿no? Que siento que estamos transitando un tiempo que es realmente complejo. Cuando llegamos al gobierno sabíamos que no iba a ser fácil, que veníamos de 4 años devastadores del neoliberalismo que llevaron adelante tanto Macri como María Eugenia Vidal, que en una expresión el gobernador decía tierra arrasada, y por la deuda, por la pobreza, por la profundización de la desigualdad y el impacto que para las mujeres especialmente esa situación tenía, el contexto de pandemia agudizó muchas de esas situaciones, pero la verdad que tenemos la convicción de que no solo que hay un proceso de transformación social en marcha muy profundo y que tiene al feminismo popular como protagonista de esa transformación, sino que también esta idea del Estado, de un Estado presente e interviniendo claramente para transformar esas en la economía, en la producción, en el trabajo, en los factores, para intervenir en los factores, en la erradicación de factores de desigualdad, es central. Y que además es central también entendiéndolo en la articulación social. Hoy, ustedes lo mencionaban, 3 conmemoraciones: el voto y el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres, el Día en contra de la explotación sexual y la trata, y también de la visibilidad bisexual. Hoy me enteraba, hace 2 o 3 días estábamos haciendo una actividad del Ministerio, de nuestra subsecretaría que trabaja los temas de diversidad, que tenemos una dirección de diversidad, estaba haciendo una actividad también con el tema. Hoy nosotras más temprano estábamos firmando un acta
acta compromiso con las centrales sindicales para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres trabajadoras, porque elegimos este día también. Emblemáticamente nos parecía fundamental. Ustedes son trabajadores y trabajadoras de la universidad y de los medios, en particular de los temas de comunicación. Y nos parecía central porque el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental en el proceso de cambio social que necesitamos para construir más justicia social, más inclusión y más igualdad. Así que muchos éxitos con esta formación. Siempre sabemos que formarnos es político y que en este caso claramente es para una política de transformación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, aplaudimos por las pantallas. La verdad, un agradecimiento enorme a todas, porque sabemos que están cargadas de responsabilidades, con unas agendas más en un día como este, y nos acompañaron, nos dieron su apoyo, nos dieron un montón de líneas para seguir trabajando en esta capacitación, para repensar nuestras formas de decir, de hacer, de habitar nuestros trabajos. Bueno, la verdad que nos vamos con mucha tarea y celebramos que podamos encontrarnos, aunque sea de este modo, esperando que pronto sea con las cuerpas y los cuerpos, y que podamos también seguir debatiendo en todos los espacios que faltan, que sabemos que son un montón, pero asumimos el desafío. Así que agradecemos a Estela, mando también el saludo de Vero, que se tuvo que retirar porque tenía un conversatorio de derechos humanos, y agradecemos a Estela, a Andrea, a Mónica, a Sandra, que se han quedado hasta aquí, por su tiempo y su compromiso. Bueno, les paso la palabra ahora, cerramos esta apertura, agradecidas nuevamente, y le paso la palabra, la batuta a las Noelias, que van a hacer un comentario, algunos comentarios en torno a la metodología de trabajo que va a tener esta capacitación, que sé que hay varias consultas al respecto, que seguramente no podemos responder todas, pero que también va a haber espacios como para dejar esas dudas en el foro, que van a explicar mejor las compañeras, porque a mí todavía me está costando entender también, así que lo admito. Dicen que tengo que entenderlo por mi edad, pero todavía en la plataforma estoy ahí, la primera vez que lo uso y vamos de a poquito.